¿Qué es un hombre diferenciado? Esta es una idea de Julius Evola, de la cual habla en Cabalgar el Tigre, que es uno de sus libros más conocidos. Para empezar, hay que explicar lo que es el Kali Yuga. El Kali Yuga es la era de la disolución, la última era. Es decir, hay 4 edades: la edad de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. En literatura védica tienen otros nombres, pero digamos que la última es el Kali Yuga. En esta época reina el hedonismo, el consumismo, la inversión de los valores. Está llena de lo que Nietzsche llama el último hombre. El último hombre es aquel que entiende la felicidad como comodidad, confort y vive a partir del principio de la conservación o la preservación, desde la supervivencia. Ahora, el hombre que ocupa esta era, para Evola, carece de algo fundamental, y eso es el principio de la trascendencia. Evola dice que ahí yace el problema de ser tú mismo, porque ¿cómo puedes ser tú mismo si careces de una unidad básica? Porque la cuestión es que al carecer de un principio trascendente o unificador, el hombre se pierde a sí mismo y se disuelve dentro de un montón de tendencias contradictorias que en última instancia le van a llevar al colapso. Ahora, Evola tiene un concepto que se llama el sí mismo. Este es un concepto parecido al de Jung, pero un poco diferente. Evola de hecho critica el sí mismo de Jung porque dice que él no lo postula como un principio trascendente. La cuestión es que Jung se quiere mantener dentro de un lenguaje psicológico, porque era psiquiatra. Pero explorar el concepto desde un punto de vista evoliano nos permite comprenderlo con otros matices o verlo desde otro punto de vista. La cuestión es que para Evola el sí mismo es una estructura jerárquica que tiene 2 dimensiones: la dimensión de la trascendencia o lo supraindividual y la dimensión individual. La cuestión es que para Evola lo individual tiene que estar supeditado a lo supraindividual, porque lo supraindividual funciona como una raíz, como un núcleo del sí mismo o del ser, mientras que lo otro puede variar, puede actualizarse o puede destruirse completamente sin afectar la estructura y la totalidad del sí mismo, del núcleo. Y mantenerse alineado con dicho principio trascendente es lo que permite que el hombre diferenciado se mantenga intacto, se mantenga firme, puro, frente a los diferentes ataques que el sí mismo va a recibir como producto de la era en la que está. Y aquí es donde Evola habla de algo que se llama dionisismo apolíneo, que es lo que él postula como el estilo o la forma de ser que tiene que adoptar este hombre diferenciado. Dionisismo apolíneo es algo que él toma de Nietzsche, porque Nietzsche plantea lo dionisíaco como un principio elemental. A ver, lo dionisíaco es el amor por lo terrenal, inmiscuirse en la vida y vivirla intensamente, con sus placeres, con sus dolores y todo lo que ello conlleva. Por supuesto, Evola lo que dice es que Nietzsche falló en que ese dionisismo no estaba alineado con un principio trascendente, y dice que esa fue una de las razones del colapso de Nietzsche. Pienso que tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo apolíneo? Es lo metafísico, lo solar, lo que organiza las partes más individuales del sí mismo, lo que está más en contacto con lo terrenal. Así que no es una cuestión de negar la vida, negar el mundo, sino vivirlo, inmiscuirse en él sin disolverse en él, manteniendo el principio intacto. Incluso una de las razones por las que Evola es tan controversial es porque él habla de razas del espíritu. Hay que entenderlo en el contexto de la época en la que está. Se hablaban mucho de las razas. Entonces, en ese sentido, él dice que hay una raza del espíritu que es esta, que mantiene el principio de lo trascendente, y hay otra que simplemente ve el mundo como pura materialidad. Mi opinión es que todos somos susceptibles de, si en algún momento vemos las cosas de forma material, ser iniciados en una perspectiva más trascendente y simbólica. Algunos otros se niegan hasta el final y se dan con la misma piedra un montón de veces, y bueno, es lo que llamaría Evola otra raza, pero
al final es decisión de cada quien, me parece a mí. Y hay un modelo que Ébola plantea, que es el del caballero andante, como el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o incluso como Don Quijote, aunque Don Quijote es como una parodia de estos caballeros. Pero podemos sacar algunas enseñanzas de ahí. Hay un capítulo de Don Quijote donde este habla de un tiempo primordial, donde todo era inocente, puro y justo. Entonces, como se fue degenerando el mundo hasta que llegamos al Kali Yuga, ya no hay quien proteja a las doncellas y a los débiles. No hay nadie que mantenga los valores del honor y la justicia y la honestidad y la verdad. Y que esa es la razón por la que existen los caballeros andantes para Don Quijote. En este sentido es muy útil el arquetipo de los caballeros andantes. Y también hay que pensar que puede parecer locura, puede parecer que uno es como un Don Quijote en un mundo en el que los caballeros ya no tienen ningún sentido. Esta visión del mundo puede parecer incluso ingenua. Porque, por ejemplo, he escuchado gente decir, no, es que esos son códigos de la calle, o no, él se dejó hacer eso, como, bueno, es culpa de él porque fue tan ingenuo que cayó. Y en cierta forma es verdad, pero por otro lado, ese es el mismo tipo de razonamiento que justifica cualquier agravio, cualquier mal que le puedas hacer a otro solo porque él se dejó. Y además es el mismo razonamiento que te hace ver como un hombre débil y cobarde cuando te pones en contraste con otro que es recto, honesto o verdadero. ¿Por qué? Porque es como vivir en modo supervivencia. En otras palabras, desde el miedo. Y por eso también es muy difícil ser honorable y ser justo y ser verdadero si no vives para algo que está más allá de ti mismo. Si para ti lo único real es lo material, puedes ser bueno, quizás incluso decente, pero no honorable y mucho menos heroico. Lo veo muy difícil. Por ejemplo, en el Japón feudal se despreciaba a los comerciantes, pero no por el hecho de ser comerciantes, sino por los valores que muchos de ellos representaban, porque en el Japón feudal la casta más alta eran los samuráis. Entonces, ¿qué pasaba con esos valores de los comerciantes? Que ellos eran capaces de entregar a su familia, de vender a sus hijas. Entonces, para los samuráis eso era la peor deshonra que alguien podía hacer. Por eso Ébola explica que en el Kali Yuga se invierten los valores o las castas. Nietzsche diría los valores. Suena menos controversial. Nietzsche dice, el valor de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar. Pero para el hombre diferenciado, esto lo digo yo, esa soledad no es una carga, sino aire fresco. Aire fresco porque te permite no caer en movimientos de la masa o inercias del colectivo. Es decir, te evita buscar tu propio sentido en causas externas, nacionalismos, ideologías, colectivismo, todo lo que represente una búsqueda de sentido desde lo exterior. Esa búsqueda de sentido tiene que estar aquí y en la verticalidad, con algo superior. Y como algunos me dicen, no, pero ¿cómo vas a creer en un señor con barba que te dice lo que está bien y lo que está mal? Si a alguien le sirve el cristianismo, está perfecto. Yo hablo de esto desde un punto de vista más abstracto, más general, como lo trascendente, el principio trascendente. Y aquí viene perfecto explicar lo siguiente. Como la cuestión es cabalgar el tigre, no rebelarse contra el sistema ni negar el mundo y volverse un asceta, hay dos formas de cabalgar el tigre para Ébola. Y esas son la acción sin deseo y la acción sin acción. Buda explica que el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Esto no quiere decir que desear está mal o querer cosas está mal. En realidad lo que Buda quiere decir es que cuando entras en acción tienes que hacerlo con total decisión y presencia absoluta. Cuando Arjuna habla con Krishna en el Bhagavad Gita, Krishna le dice, tienes derecho a la acción, mas no a los resultados de tu acción. Desapégate del resultado y actúa porque sabes que tienes que hacerlo, porque es tu deber, porque es honorable, porque es valiente, porque está en concordancia con la verdad. Y luego tenemos la acción sin acción,
que en el taoísmo se explica como la no acción, que algunos creen que es como pasividad, pero nada que ver, realmente es como una acción sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando se está en sintonía con ese principio trascendente o con la parte superior de ti mismo, te es dictado una forma de ser, una forma de actuar. Las acciones te son guiadas de principio a fin por una fuerza superior a ti y no requiere de ningún esfuerzo, y es como una no acción porque está en sintonía con la naturaleza, con el Tao. Por eso también muchas de esas reglas éticas que a veces vemos en la religión, porque la religión son formas externas de espiritualidad, en realidad tienen un principio que surgen de una intuición natural hacia lo que es correcto, lo que es honorable y lo que no lo es. Porque algo que sirve también para explicar esto es el concepto de pecado. Porque nosotros entendemos esta palabra de cierta manera, pero además significa errar el blanco. Por lo que un pecado o pecar sería errar el blanco, errar la acción necesaria, salirnos de esa línea de conducta que nos es dictada por nosotros mismos, por nuestro sí mismo, el núcleo. Por último, Ébola habla sobre la muerte y dice que una forma de desdramatizar la muerte es verla como un intervalo en un continuo. El hombre diferenciado no puede creer que su vida comienza con su nacimiento físico y termina con la muerte. Pero tampoco debe creer que la vida es simplemente una preparación ascética para el más allá. Evidentemente, algunas partes de la individualidad del sí mismo se destruirán en ese paso hacia esa otra dimensión. Pero la parte más elevada del sí mismo, lo trascendente, lo atemporal en ti, va a quedar intacta, se va a mantener intacta. Así que en ese sentido no habría por qué temer. Una cosa que Ébola dice es que no se puede ser libre hasta que se deja de temer a la muerte. La reflexión es no dejarse impresionar por la aparente omnipotencia de las fuerzas de la época. A veces parece que el mal es omnipotente y todopoderoso, pero al carecer de un principio trascendente o unificador, realmente es muy débil y termina por autodestruirse. Así que la cuestión es surfear la ola, cabalgar el tigre y mantenerse firme como un caballero andante. Gracias.